Socialismo de Estado. A esta doctrina se le conoce también con los nombres de socialismo de cátedra e intervencionalismo. El primero de estos dos se debe a la participación de un gran número de catedráticos universitarios y otros profesores en el Congreso. Propiamente dicho, el socialismo de Estado no forma un sistema económico, más bien constituye una política económica y social apoyada sobre un ideal de justicia, que según algunos pensadores, solo puede llevar a la práctica a aquellos países llamados ricos. Tampoco es una doctrina nueva, puesto que tal y como se le conoce, viene a ser no otra cosa que el resultado de la fusión de dos corrientes de ideas, que con autoridad ya flotaban en el ambiente económico y social. ¿El socialismo de Estado? Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regularización por el Estado de las actividades económicas y sociales y la distribución de los bienes. El socialismo constituye una etapa dentro de la formación económica social comunista, caracterizado por la transición de formas y actuaciones propias del capitalismo a otras propias de una sociedad socialista, donde el factor subjetivo y las prácticas políticas con reconocimiento del papel de la ética y la educación constituyen puntos esenciales en la formación de la base técnica y material necesaria para el surgimiento de una sociedad sin clases. Basada en la proposición de que el funcionamiento de la economía debe dejarse libre juego de la oferta y la demanda, evitando la intervención del Estado o de cualquier autoridad. Las críticas se suceden por doquier, sobre todo en las siguientes ideas: que la competencia hace bajar los precios hasta el mismo nivel del costo de producción, que la oferta se adapta automáticamente a la demanda y que el capital se canaliza hacia las inversiones más lucrativas. Karl Johann Rodbertus, uno de los hombres de mayor influencia en la formación del socialismo de Estado en Alemania, país en donde alcanza su máximo esplendor. Se dedicó a elaborar la teoría respectiva, inspirado tanto en el pensamiento de Ricardo como en el de Sismondi. Por otra parte, Rodbertus hace hincapié en los siguientes tres problemas, cuya enumeración en parte toma de San Simón: producción y necesidades, producción y recursos, y distribución. Producción y necesidades. Dentro del régimen capitalista, la producción no se adapta a las necesidades sociales, sino a la demanda efectiva, o sea, la demanda que puede ganarse en dinero u otros objetos entregados a cambio. Al mismo tiempo, como dicho régimen propicia la concentración de los ingresos, es más o menos pocas manos. Resulta que la producción se orienta a la satisfacción de las necesidades menos importantes y hasta superfluas, debido a que los empresarios, cuya meta es la rentabilidad, producen más para los ricos que para los pobres. Producir artículos de lujo es más seguro y más lucrativo que producir bienes y servicios que satisfacen necesidades vitales. Producir artículos de belleza, por ejemplo, es más lucrativo que producir maíz. Producción y recursos. Igual que San Sismondi, Rodbertus opina que el capricho del capitalista propietario ha sido culpable de las diversas características que se observan en la producción. Distribución. En esta teoría, el aspecto más importante del pensamiento de Rodbertus, en primer lugar, a diferencia de los clásicos, considera únicamente dos clases de renta: las que producen el trabajo y las que se producen sin trabajo. De donde se produce que no solo el trabajo es productivo. La justa distribución de producto social es el problema básico de la economía, el cual debe resolverse. Concepto biológico de la sociedad. Esta teoría le sirve a Rodbertus para justificar la confianza que tiene en el Estado. La expone más o menos de la siguiente manera: en escala de los seres vivos, aquellos que se encuentran en los últimos peldaños de la misma tienen más órganos diferenciados y por lo tanto mejor coordinados. En la sociedad pasa lo mismo. Cuando una forma social es superada por otra mejor, el Estado experimenta, y al mismo tiempo, un progreso similar, el cual se manifiesta porque la acción del propio Estado abarca una mayor extensión y realiza su función con una mayor eficiencia. Es decir, más servicios para una mayor población y una mejor calidad de los mismos. Rodbertus trata de explicar que sin duda en la escala de los organismos sociales son la división de trabajo y la centralización las que determinan el grado de perfección de la sociedad. O sea, a una mayor división de trabajo y a la vez una mejor centralización corresponde a una sociedad más perfecta. Ferdinand Lassalle, uno de los primeros forjadores del socialismo alemán, ha pasado a formar parte de la historia del movimiento obrero de Alemania debido a que inspiró la formación de las primeras organizaciones de trabajadores. Es partidario del sufragio universal y la creación de asociaciones de producción subvencionadas por el Estado, la primera de carácter político y la segunda de tipo económico. Lassalle sustentó ideas similares a las de Marx. Por ejemplo, en cuanto al derecho de propiedad, pensó que con el tiempo se irá limitando hasta desaparecer por completo. Will Socialism.
El socialismo de Wildas, también llamado socialismo wildista, constituye una rama del socialismo, el cual nace en Inglaterra a principios del presente siglo. Toma su nombre de Wilda cuando se conoció al gremio inglés de fines de la Edad Media. Algunas de sus características generales son las siguientes. 1. Se basa en el trabajo práctico que viene a constituir la idea central. 2. Está integrado por un grupo de trabajadores con base a profesiones similares llamadas wildas. 3. Los sindicatos deben convertirse en wildas. 4. Está en colaboración con el Estado. Se encargarán de fiscalizar a la industria. 5. Eliminación del sistema de salarios. 6. Los obreros en unión con el Estado se incluyen al municipio, serán quienes administren las empresas. 7. Propiedad colectiva de las empresas, de ninguna manera particular, de obreros o de algún otro grupo. Nacionalización. La edad de nacionalización no es nueva, sin embargo puede decirse que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad esta se vuelve un poco más amplia y más completa. Muchos son los países en donde este movimiento se observa, principalmente en Inglaterra y Francia, para lo cual México no es ajeno a esta política. Pero, ¿qué se entiende por nacionalización? En general es un proceso mediante el cual aparecen como nacionales o cómo se convierten de hecho en nacionales todas aquellas empresas fundadas con capital extranjero. Varios son los caminos para llegar a ella. Veamos. Participación de capital nacional en la empresa, que en realidad es el punto que ocupa el primer lugar. Confiere a elementos nacionales la dirección de las empresas. Adquisición por parte de la comunidad de tierras, minas, ferrocarriles, etc., tal y como sucede en algunas partes de América. Expropiación por parte del Estado, de empresas o medios productivos pertenecientes con autoridad a las empresas privadas. Fundamentos y principios del socialismo de Estado. Surge a mediados del siglo XIX. Medios de producción socializados. El primer principio sobre el que se basa el socialismo es acabar con la propiedad privada de los medios de producción. De esta manera las fábricas y demás centros de trabajo pasarían a manos del Estado, esto es, de todos los que lo forman, incluidos los trabajadores. Fin de la explotación de hombre por el hombre. Íntimamente relacionado con lo anterior, este fundamento de ideología socialista pretende que no existan empresarios o grandes oligarcas que solo miren por los propios intereses. Fin de las clases sociales y reparto de la riqueza. Al eliminarse las clases altas económicas, dejaría de haber diferencia entre ellas y el resto de la sociedad. De esta forma, dejarían de existir aquellos que sacan beneficio del trabajo ajeno. Primacía de la comunidad frente al individualismo. Dentro del socialismo se pone especial énfasis en la idea de la sociedad, dejando de un lado al individuo. Se pretende que cada acción económica redunde en el beneficio común y no en las ganancias individuales de cada uno. Se pretende de esta forma acabar con el egoísmo propio del capitalismo basado en lograr las máximas ganancias. Como ejemplo de esta idea, se puede poner los servicios de salud públicos de algunos países, aunque no sean socialistas. Intervencionismo estatal. Mientras el capitalismo pone el referente en el mercado, que teóricamente debe funcionar por sí mismo, el socialismo cree que la intervención del Estado para corregir los desequilibrios que se presenten. Esto puede ir desde decidir qué tipo de cultivo es más conveniente para el conjunto de la sociedad a un momento dado, a limitar los precios que se pagan por algunos elementos básicos. Características del socialismo de Estado. En el socialismo, el conjunto de los medios de producción le pertenecen a toda la sociedad, representada en la figura del Estado, de modo que son empresas estatales o empresas gerenciadas por el Estado las que se ocupan de motorizar la economía. A veces, esta organización asume la forma de cooperativas, con autogestión por parte de la clase obrera. Planificación central. La administración económica y la producción se centralizan en el Estado. En teoría, se planifica y se gestiona en salvaguardar el interés del bien común y la equidad. Intervencionismo. El Estado interviene permanentemente en las actividades económicas y sociales y en la distribución de los bienes, a fin de garantizar la equidad que sostiene en su ideario. Se opone al capitalismo. El sistema socialista nació como la reacción de las desigualdades sociales que fueron surgiendo de la mano del capitalismo que se desarrolló más allá de la revolución industrial. Puede convivir con la democracia. A diferencia del consumismo, se basa en la dictadura del proletariado. El socialismo, al menos desde lo teórico, puede funcionar bajo el régimen democrático. Burocracias administrativas. La planificación centralizada y el manejo de tan amplia gama de unidades productivas van a menudo creando pesadas estructuras burocráticas administrativas propensadas en la beneficencia o incluso a la corrupción. Monopolio del Estado.
Ya que los medios de producción son del Estado, los servicios pueden pasar en manos de un único proveedor, por lo que el sistema sube un modelo monopólico que no se siente satisfecho por el sistema obtenido.